Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, muy contento de tener esta colaboración, una persona que yo creo que ustedes tienen que conocer, sí o sí. Es la semana 63 consecutiva en la cual traemos un podcast y en esta oportunidad desde España me está acompañando, bueno, lo voy a dejar que él se presente. Dale nada más, Manuel. Bueno, pues soy Manuel del canal de Mundos Apple, que muchos de vosotros, pues yo supongo que conocéis, Ujú. de todo lo que se refiere a Apple. Más bien jailbreak y alguna que otras noticias. ¿Y ese canal desde hace cuánto que lo tienes, Manuel? Ese canal, a ver, yo lo tuve al principio desde 2014. Ya, Lo que pasa que por problemas con el tweak de Spotify, ya. Spotify me dio strike, pero uno detrás del otro, y me quitó el canal con casi 40.000 suscriptores. Me eché para atrás y lo dejé ya un tiempo hasta que he vuelto otra vez. Que muchos, además, que me siguen me lo dicen, joder, ya era hora de que volvieras. Volviendo entonces de las cenizas el ave fénix. Y intentando hacer lo que tenía. La repo, la página web, el canal de YouTube, todo. Entonces, ya han escuchado de inmediato todo el contenido que genera Manuel. Hay un canal, hay una web, hay una repo, hay redes sociales que obviamente todas van a estar ahí en la descripción. Yo les recomiendo que ustedes le sigan. Obviamente estar suscrito con la campanita ahí para estar recibiendo y estar viendo cada uno de los videos. Eso es muy importante. Lo siguiente que te quería preguntar, Manuel, es ¿cuánto tiempo, bueno, ya nos contaste de tu experiencia en YouTube, pero quiero saber cuánto tiempo llevas realizando el jailbreak? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? La primera vez lo hice en un iPhone 3G. Una década, mínimo una década de experiencia. Porque aquí en España el 3G salió con Telefónica, que ahora es Movistar. Uh-huh. Y si lo querías, tenías que hacerte de la operadora de Telefónica. Entonces, si no querías irte a la operadora de Telefónica, tenías que hacer el jailbreak para, mediante un tweak, poder meter otra tarjeta. Wow. O sea, absolutamente de la vieja escuela. Me acuerdo de GeoHot, que fue el que hizo el primer jailbreak y lo hizo efectivamente porque no quería que su iPhone estuviese con AT&T y poder ocuparlo en Sprint y en Verizon. Así que, o sea, yo empecé en iOS 4, imagínate. Entonces, si tú estás con un iPhone 3G, tendría que haber sido iOS 2, iOS 3 por esos años de muchísima, muchísima experiencia. Creo que era el 2. Sí, era el 2. Y desde entonces, ¿has hecho el jailbreak en todos los iOS? No, porque fíjate, me cabré con el iPhone 3G. Ya. Me cabré y lo vendí. Y no volví a cogerme un dispositivo hasta el iPhone 5. Ah, no fue tanto. Que además me enamoró la forma. Que por eso tengo el iPhone 12 ahora. Ah, Porque me ya. gusta la forma. Bueno, para allá iba. También iba a preguntarte cuál es el teléfono que tiene ahora y el iPhone 12 lo tienes con jailbreak. Sí. Con 14.2.1 me parece que es. Ajá. ¿Cuál herramienta estás usando para el jailbreak? Empecé con un cover y he acabado con Tauri. ¿Y por qué el cambio? Por Cydia. Es que una de las cosas que no me gusta de Cydia, por ejemplo, es que cuando actualizan un tweak, si tú no tienes ese tweak instalado, no te lo dice. En cambio, si leo, sí. Si leo en cuanto hay una actualización de un tweak, aunque no lo tengas, te salta, como que ha habido una actualización nueva. Uh-huh. Y en Zebra pasa también lo mismo. Zebra igual. Zebra te salta la actualización aunque tú en tweak no lo tengas instalado. Bueno, yo sé que eso igual se puede obtener con Cydia instalando un tweak, pero no hay nada como tener un gestor de paquetes que por defecto lo haga y que traiga muchísimas otras funciones y que esté constantemente, por lo menos una vez al año, se está actualizando. Entonces, en ese sentido, Zebra, Cilio, Installer también lo realiza. Yo también tengo instalado Cydia, pero lo tengo ahí por si hay que hacer alguna captura de pantalla o alguna demostración. Tiene que estar ahí instalado, pero de ahí estarlo utilizando en realidad ha quedado en el olvido. Cilio ya me he quedado con él, algo muy distinto. Antes yo era totalmente reacio, fiel a Uncover y a CheckRain, que venían con Cydia, pero ahora en iOS 14 tengo que admitir que Coolstar dijo, parece que recién estoy conociendo a Coolstar, o sea, como me hubiese gustado de los años anteriores. Sí, sí. Además, se le dejó un poquito en el olvido, se le dejó como incluso un mentiroso, se le llegó a dejar como un mentiroso. Y ahora ha dado una lección diciendo, aquí vengo y me lo voy a llevar todo. Y se lo está llevando. Por mucho que un cover lo intente, ha salido Taurín, ha salido y ha dicho, esto me lo llevo yo. Además, lo que me gusta a mí de esto es que va con el tono a lo que es iOS ahora.
Cydia es que se ha quedado como muy en iOS 5, iOS 4 y se quedó ahí. Bueno, ahora la pregunta que te voy a hacer para continuar con la conversación. Estamos esperando una actualización de Uncover o de Taurin, cualquiera de los dos. Y es ahí donde está la inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál de los dos se va a estar actualizando? Y obviamente para que se actualice dependen de la liberación de algunas de las vulnerabilidades que fueron reportadas en iOS 14.6, que habían un montón. No habían tantas mejoras en cuanto a parte estética. Yo siempre menciono a la gente que hay varios canales de YouTube que hacen bien su trabajo. Me gusta que lo hagan así, que sale una nueva versión de iOS y muestran cuáles son las novedades, las diferencias, actualicen por esto y esto otro. Pero nosotros vamos nadando en contra de la corriente. Sale una nueva versión de iOS y le decimos a la gente no actualicen, no actualicen. Y no nos enfocamos tanto en las mejores, a lo mejor en la parte estética, sino que nos vamos de lleno al contenido de seguridad para ver qué cosa nos está ofreciendo Apple. Y dentro de este contenido de seguridad hay varias vulnerabilidades que llaman la atención, pero hay una que es como la que más ha hecho ruido, la que más ha sonado y tiene que ver con un integrante del proyecto Cero de Google. Esta persona que se llama Ian Beer, un joven que en realidad tiene una inteligencia pero increíble, que encontró, según lo que está descrito en el informe que libera Apple, un exploit que puede estar ejecutando un código arbitrario para obtener los privilegios en el kernel. Entonces, obviamente, eso huele de inmediato a un jailbreak. Y la gente se empezó a entusiasmar, dentro de los que yo me incluyo. Pero no sé si entusiasmarme tanto. Ahí como que estoy en la duda. Porque Ian Beer hizo otra liberación para iOS 14 con la misma descripción. Un exploit que puede ejecutar un código malicioso para obtener los privilegios de un kernel hasta iOS 14.1 y celebramos porque pensamos que íbamos a tener el jailbreak y Apple lo colocó en su página web que era compatible desde el iPhone 6S y superiores. Y luego, pasados los días, Ian Beer hace la liberación y nos dimos cuenta de que no era desde el iPhone 6S. Bueno, si bien era superiores, tenía un techo porque llegaba hasta el iPhone 10. Y unos días después apareció el Mother Pwner, este equipo que liberó el exploit del Cicuta Virosa, que luego lo pulió Pattern F, el chinito, para estar lanzando su pre-jailbreak y pum, 3 días después salió Uncover rompiéndola, lo hizo increíble. Esa gente no sé cómo lo hace. Y luego un mes y medio después viene Taurin. Pero ¿a dónde voy con todo este contexto? De que en 14.1 Ian Beer liberó un exploit y Apple dijo sí es compatible del 6S hasta el 12 Pro Max. Pero después Ian Beer aclaró que no. Ahora Ian Beer anunció que tiene un exploit y Apple también dijo es desde el 6S hasta el 12 Pro Max. Entonces la pregunta es, ¿será que va a ser así? Porque Ian Beer todavía no libera nada. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Tenemos que estar muy ilusionados de que vamos a contar con este exploit? Primera pregunta, si es que lo va a liberar. Y segundo, ¿crees que efectivamente va a llegar hasta el 12 Pro Max? ¿Qué piensas tú, Manuel? Yo creo que ahora mismo creo que no lo va a soltar. Y luego, ¿quién se encargaría de sacarlo? Yo creo que Uncover lo iba a sacar antes. Ya. Taurin lo mejoraría, pero yo creo que Uncover lo sacaría antes. Como ha pasado, es igual. O sea, salió Uncover, sacó el 14.3 con errores, porque tenía bastantes errores. Fue puliéndolo, pero bueno, luego salió Taurin y desde el minuto 1 funcionaba muy bien. Pero claro, no hay que quitarle mérito a Uncover, que fue el primero que lo sacó. O sea, es que cada uno tiene su mérito. O sea, ahí ya es dependiendo cómo se quiera ver. Eso es así. Y yo, como te digo, yo no creo que lo vayan a sacar antes de, por lo menos, la presentación de iOS 15. Yo pienso eso. Yo siempre que he tenido experiencia con el jailbreak, normalmente al año siempre solo ha salido uno, y si han salido 2, el otro ha estado muy lejos, casi al final del año. O sea, normalmente en las épocas de iOS 8, iOS 9, iOS 10, tenías que mantener muy bien tu jailbreak, porque si lo perdías te tirabas mucho tiempo sin tener jailbreak, pero mucho. Y yo creo que no se arriesgan. Yo creo que están buscando la manera de que sea compatible con todas las versiones de iPhone, todas las que hay hasta ahora, hasta el iPhone 12 Pro Max, y aparte que sea estable. Si no es estable, no vale de nada. O sea, no de nada que sea estable solo, por ejemplo, hasta el iPhone X, que sí que Cherry tiene todo. O sea, Cherry, como digo en muchos vídeos míos, del iPhone X hacia abajo, tienen Cherry y ahí se van a aburrir de tener jailbreak. Pueden tener todas las versiones de iOS que se van a aburrir de tener el jailbreak. Pero los que ya tenemos iPhones superiores, primero, cuidarlo, y segundo,
ser muy cautos y con las noticias, porque realmente es que no sabemos cuándo va a salir ninguno. Solo lo sabe el que va a liberar el exploit. Yo creo que va a tardar un poquito. Va a tardar. Bueno, hay que pensar que Ian Beer no es en sí un jailbreaker. No es una persona que libera herramientas de jailbreak, simplemente trabaja para Google, encuentra vulnerabilidades en Windows, en Google Chrome, en iOS, en macOS, y ese equipo se dedica a encontrar un montón de exploits en distintos sistemas operativos, y uno de ellos es iOS. Ian Beer, gracias a él, tuvimos, por ejemplo, el jailbreak en iOS 11 con Electra, y en esos años apareció en iOS 11 también Uncover, aunque Uncover en iOS 11 no era lo que es hoy en día, de verdad era una de las peores herramientas en la historia del jailbreak. Luego se fue puliendo, cambiando, y hoy día Uncover soporta desde iOS 11 y está súper bien, pero en esa época en particular, si es que retrocedemos a ese año, no eran las cosas como ahora. Y Ian Beer también yo lo he visto a través de los años que hace finalmente las liberaciones, pero no las hace necesariamente, por ejemplo, en los plazos que establece Apple. Sabemos que ellos encuentran la vulnerabilidad, se la reportan a Apple, Apple tiene 3 meses, 90 días para estar solucionando aquella vulnerabilidad y lanzar una actualización. Entonces, si conocimos todas estas vulnerabilidades, y en especial la de Ian Beer en iOS 14.6, significa que puede ser que 3 meses antes Ian Beer se las reportó, o Ian Beer lo reportó un mes antes, o una semana antes, o un día antes. Entonces, eso significa que podríamos estar esperando la liberación, como dices tú, a lo mejor no antes, desde el evento de iOS 15, podría ser después, podría ser julio, agosto. De hecho, estamos en el trimestre en el cual tendría que estar ocurriendo esta liberación. Yo creo que hay que estar ilusionados, pero con la cabeza fría, con los pies en la tierra, de que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Lo siguiente, espero que sí sea hasta el 12 Pro Max y no tener una sorpresa. No creo que haya sido un troleo de Apple, yo creo que ellos copian y pegan esa línea nada más y se les tiene que haber pasado. Al fin y al cabo está la vulnerabilidad, muestran lo que está haciendo, muestran la persona que se lo reportó a ellos, pero yo espero que efectivamente sea para el 12 Pro Max. ¿Qué ha pasado? Ian Beer libera de inmediato los exploits para el jailbreak. Recuerdo uno muy bueno que él encontró, no sé si lo recuerdas tú, que era compatible hasta iOS 13.5, pero lo liberó ahora en iOS 14, que era este exploit en el cual se podía ingresar de manera inalámbrica a varios dispositivos iOS y estar accediendo a la información de ellos, y eso era hasta 13.5, y no lo liberó porque él mismo dijo, si yo libero esto, cuando se está firmando iOS 13 o cuando hay gente que está en 13.5, va a causar un daño terrible. O sea, se puede acceder a la información de muchos equipos al mismo tiempo. Entonces, no es una persona que, si bien encuentra las vulnerabilidades y la filosofía de Google es hacerlos públicos, que el conocimiento sea público, si llega a ser muy dañino, yo creo que Ian Beer no lo va a estar liberando. Así que vamos a depender también de aquello. Es que puede provocar un daño que pueda afectar la privacidad de muchos dispositivos. Y lo último que yo sé de Ian Beer es que no libera las vulnerabilidades cuando se están firmando versiones de iOS. Es decir, que si como fue reportado en 14.6, todavía se firma 14.5.1, no lo va a liberar. Ahora, espero con todo mi corazón, Manuel, equivocarme y que en esta oportunidad sea la excepción a la regla de todo lo que hemos conocido de Ian Beer y que finalmente esté liberando el exploit y podamos estar disfrutando de Uncover y Taurin, que ya están listos. Es decir, que ya es como si ya tuvieses lista tu mochila. No sé cómo le dicen en España. El backpack, la mochila. La mochila es como que ya está lista. Y lo único que hay que estar haciendo, no sé si llegó acá el exploit, ponerlo dentro de la herramienta y va a depender de lo que dices tú, si es que ya está pulida. Si está pulido el exploit, vamos a ver. Bueno, y ahí viene la diferencia. Porque entre pulir un exploit me da la impresión de que el equipo de Uncover tiene mucha más experiencia. Todo lo que hace Pon21, junto con Jake James, que es parte de los integrantes. Entonces creo que ellos dos, ahí ese dúo, es muy bueno en comparación a todo lo que hace Taurin con Coolstar y el resto de sus integrantes. Pero ahí vamos a ver. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Yo creo que se viene bien bueno. Son buenas noticias al fin y al cabo. De hecho, no es la única vulnerabilidad que se encontró al kernel. Venían otras más. Hay muchas. Han salido muchas. Sobre todo en 14.5 cerraron muchísimas, que nos quedamos todos como diciendo, madre mía, todo lo que había ahí. Que ya, además, yo fui uno de los que dijo, yo creo que en 14.5.1 no van a cerrar casi nada y en 14.6 tampoco. Ya, ando por ahí, o sea, tú fíjate lo que tiene que haber. Yo te digo que algún exploit tiene que caer para un jailbreak, o sea, eso está claro. O sea, si no caes por
no lo quieren liberar o porque algo están esperando o porque algo saben y están esperando algo. Bueno, yo soy de la idea, Manuel, que mientras exista iOS, va a existir el jailbreak. Mientras iOS sea hecho por seres humanos, van a haber errores que van a permitir ingresar al sistema para hacer el jailbreak. Aquí hay un dicho que se dice, es muy listo el que hace un programa, pero es mucho más listo el que sabe piratear el programa. ¿Cómo son? Pues en iOS pasa lo mismo. O sea, hay muchos cerebros que saben programar, saben de seguridad, pero es mucho más listo el que consigue vulnerar todos esos lo que sería el sistema de seguridad. Ajá. Ahora, qué bueno que mencionaste lo de 14.5. Yo pensaba, y para allá iba, pensaba exactamente de igual que tú. ¿Qué va a venir después de 14.5? Si estamos hablando de un punto 5. Y también se taparon varias vulnerabilidades. Por eso yo le he dicho a la gente que está en 14.4 o 14.4.1 o 14.4.2 que se queden ahí. Porque si no sale con Ian Beer, puede salir con el otro, con el chinito con Pattern, que tiene varias también, que sabemos que él también hace las liberaciones. Así que la gracia es estarse quedando siempre en la versión más baja de iOS y sobre todo tener paciencia. Lamentablemente la paciencia no es un tweak que yo puedo instalar la repo de Mundos Apple y lo descargo y tengo paciencia, ya la instalé. No, lamentablemente no nacemos con nuestra paciencia, con la paciencia incluida. Hay que ejercerla en tiempos como estos. Pero vamos a ver qué termina sucediendo. Mucha gente pierde el jailbreak por eso, por ser impacientes. O sea, si no tienes el jailbreak, dices, bueno, pues pruebo una versión y si puedo bajar mientras que la firman, pues bajo y ya está. Pero si tienes el jailbreak, ya que ha costado, quédate ahí. A no ser que tengas el jailbreak con Cherrain. Claro. Pero si tienes el jailbreak por ir a un cover, no te arriesgues. Y menos si has comprado tweaks. O lo pierden por iOS 15, la beta 1. Apple siempre muestra cosas con las cuales nos seduce. Y hay gente que tiene el jailbreak y lo pierde, o algunos que no lo tienen. Y imagínate los que están en 14.4, pues Manuel. Es mucho tiempo el que están esperando, en específico los que están en ese iOS y van a mostrar la beta 1 y van a decir, me aburrí de esperar, me voy a iOS 15. Ya, pero el que se queda ahí sabe que antes o después va a tener un jailbreak. El que vaya actualizando y vaya más seguido a la última versión, seguramente le va a ser mucho más difícil. Porque seguramente si sale, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el jailbreak para 14.5 va a ser compatible con todas las versiones que hay hacia atrás. Claro. Si tú estás en 14.4, te va a tocar. Y encima luego, si tienes suerte y coges el perfil este famoso para ir subiendo de iOS cada 3 meses, ¿era? Sí. Pues al final va a 14.5, o sea, antes o después llegas. O se puede subir con los SHSH también. Si es que los guardaron en 14.5, también pueden subir con aquellos archivos, que es el consejo que yo doy. Bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Los consejos siempre se han entregado. Yo creo que todo el mundo tiene que quedarse donde está, en especial si tienen jailbreak. Lo único que tendrían que moverse de iOS son los que están en 14.6 y estar bajando. Eso es, pero vital, porque Apple tendría que dejar de firmarlo durante esta semana y después no hay vuelta atrás, sin Yori. No sabemos si 14.7 vamos a tener una misma sorpresa con tantas vulnerabilidades que se han parcheado al kernel, pero ahora, bueno, es el tiempo de hacerlo. Espero que sigan el consejo. Y lo último que te quería consultar, Manuel, tiene que ver también con los jailbreak, porque se ha hablado mucho de que existen las vulnerabilidades para realizarlo a través de Safari. Y esto de Safari es tan grande como ingresar a una página web como lo hacíamos en el pasado con Jailbreak Me y teníamos que pinchar un enlace. Bueno, en esos años se deslizaba, que era como simular el deslizar para desbloquear, y te empezaba a descargar unos archivos y te hacía el jailbreak directo. No había que instalar ninguna aplicación, no había que entrar a ninguna tienda online, no había que ingresar al computador para hacerlo, no había que comprar un certificado de desarrollador. Se hacía de una manera muy mágica y se sabe por ahora que está el exploit para estarlo realizando desde Safari. Ya está disponible. Lo único que falta es que o Ian Beer o el chinito liberen el exploit para actualizar Uncover y Taurin y poder estarlo implementando en Safari. De hecho, hay otro equipo que también estuvo hablando del jailbreak, el auto ejecutable o del fan tether, que lo que hace es que tú le haces el jailbreak utilizando ese auto ejecutable y cuando el dispositivo se te apaga, se reinicia o se descarga, sabemos que hay que estar haciendo el jailbreak nuevamente. Pero ahora simplemente el dispositivo va a encender, pones el código para desbloquearlo y se va a empezar a hacer el jailbreak solito. Entonces, ¿crees que estas dos maravillas, le llamo yo, que no las vemos hace tanto tiempo? Estamos hablando de iOS 9, el último Jailbreak Me fue en iOS 9,
Y el último Untether fue en iOS 9. Si bien este no es Untether, pero como que lo simula. Es como que lo que más se acerca. Sí. Es muy difícil tener un Untether hoy en día. Pero ¿cree que lo vayamos a tener ahora en nada más y nada menos hasta iOS 14.5.1 e inferiores, con los AirTags y con todo aquello que trae el tema de la privacidad, y tenerlo más encima desde Safari y también auto ejecutable? ¿Crees que ese sueño se vuelva realidad, Manuel? Yo creo que todo depende de los grupos que lo quieran sacar. O sea, si esos grupos están cómodos como están ahora, yo creo que no se van a complicar. Pero por poder, sí, se puede. De hecho, para nosotros sería más fácil, porque no tendríamos que estar, que si un perfil, que si bájate ahora la aplicación, ahora se me ha caducado el perfil, tengo que esperar, tengo que ir al store, tengo que bajar, tengo que volver. Yo, por mí, yo sí vería lógico que los dos grupos, por ejemplo, el de Taurin y el de Uncover, lo implementaran. Más que nada para quitarnos a los usuarios el maltrecho de tener que estar buscándonos la vida para descargarnos la aplicación, que se deje de firmar, búscate la vida en otra tienda para bajarte otra vez la aplicación o App Store. Yo creo que sí, estaría bien. Por eso yo pienso que este jailbreak, el que es parecido al jailbreak, es, para mí, yo creo que sería el mejor de todos. Es que no tendrías complicación. Es que sería deslizar, te hace el jailbreak y te olvidas. Ya está. O sea, es que no habría nada. Tener Safari, tener internet sería más bien. Tener internet y deslizar la pestañita, que te haga el jailbreak y fuera. ¿Que no lo quieres? Pues apagas el dispositivo, vuelves a encenderlo y ya está. Y ni tener aplicaciones, ni comerte la cabeza con nada. Me gustó un dicho que ocupaste, que dijiste, búscate la vida en una tienda online, porque la gente se mata buscando. O sea, ¿cuál tienda está firmando? Nos olvidaríamos de todos esos dolores de cabeza y tendríamos que tener un enlace guardado en un marcador ahí en Safari y estar ingresando simplemente y hacer el jailbreak. Sería realmente mágico. Yo sé que de los equipos que están realizando herramientas que ya los conocemos, como mencionaste tú recién, Uncover y Taurin, hay uno que se está entusiasmando y que lo quiere estar liberando, y es el equipo de Manticore, que si bien todavía ellos no liberan el jailbreak que ellos han estado trabajando, pues bueno, ya están Uncover y Taurin, probablemente ahora nos van a querer dar la sorpresa hasta 14.5.1, quizás ya lo tienen funcionando, quizás ya tienen, como veíamos recién, la mochila, la tienen lista, están esperando simplemente, pero no lo van a liberar porque digo, si lo libero ahora, no tiene sentido, ya están Uncover y Taurin, la gente ya está en su zona de confort, quizás van a esperar a 14.5 que sea liberado el exploit, para hacerlo de 14.5.1 hacia abajo o de 14.4.2 hacia abajo, y al final de cuentas es tener la herramienta con ellos. Así que va a ser una linda competencia. Espero que sea una sana competencia también, y al final los beneficiados seríamos nosotros. O sea, imagínate, estaríamos teniendo 3 herramientas para estar haciendo el jailbreak. O sea, podríamos regodearnos. El que se va a llevar el gato al agua es el primero que lo saque. Es como Uncover. Uncover ha sido el primero. Y me parece que tú hiciste una encuesta en qué herramienta estábamos usando para realizar el jailbreak. Creo que eras tú, que tenías como un 62% que había usado Uncover. O sea, que hay mucha gente que es Uncover, aunque Taurin esté, vamos a poner, mejor que Uncover. Uncover yo creo que es más conocido y la gente se fía más y ya lo conocen de hace tiempo y se van directamente a Uncover. Entonces, el primero que lo saque es el que se va a llevar el gato al agua. Los dichos que Uncover. Están buenos los dichos españoles, me gustan. Bueno, yo creo que también el primero va a ser Uncover. Lo ha hecho desde iOS 12, fueron los primeros, iOS 13, los primeros, iOS 14 fueron los primeros, pero ahora con esto de Safari, no sé si lo van a implementar desde Safari, pero sí vamos a tener un archivo .ipa para estarlo instalando de la manera tradicional. Yo creo que lo van a hacer para todos los gustos. Como el que lo quiera hacer desde Safari, lo hará desde ahí, el que lo quiera hacer desde otra herramienta, lo hará de esa forma. Pero al final de cuentas es un buen trimestre el que se nos viene, es un tiempo en el cual hay que seguir esperando, no moverse de las versiones de iOS, seguir esperando allí nada más y estar disfrutándolo. O sea, se viene algo muy divertido, un nuevo jailbreak que siempre dan ganas, siempre da un aliento, un respiro, y las buenas noticias que de repente no, te tienen que decir a ti, das puras noticias, siempre repiten lo mismo, ¿hasta cuándo no lo van a liberar? ¿Cuándo vamos a tener el jailbreak? Entonces decirle, chicos, ¿saben qué? Las noticias se acabaron, los rumores se acabaron, ya está liberado, aquí está el tutorial, vayan, disfrútenlo. Hay una cosa en los exploits que se van dando a Apple para que los vaya cerrando. Lo que yo he visto es que Pangu da muchos. Y recordemos que Pangu sacó un jailbreak. El grupo de Pangu
Lo que no sé es por qué dejaron de sacar jailbreak. Yo lo que vi en ellos, Manuel, es que pasaron de ser de un equipo de jailbreak, que hubo todo un lío. ¿Te acuerdas que uno instalaba Pangu y eran Tether en iOS 7, en iOS 8, en iOS 9? Y venía una tienda instalada entre medio, que era PP25, que era como un App Store chino para bajar e instalar aplicaciones fuera del App Store. Y eso generó todo un problema en la comunidad porque había dinero de por medio. De hecho, con los jailbreak siempre hay dinero de por medio. Y después Pangu pasó de ser de un equipo de jailbreak a un equipo de seguridad informática. O sea, pasaron a ser como el proyecto cero de Google. O sea, Pangu Labs. O sea, laboratorios Pangu. Pasaron a otro nivel. Y hay liberaciones que han hecho. De hecho, gracias a Pangu es que tenemos checkra1n funcionando en iOS 14. Porque fueron ellos los que hicieron. Bueno, si bien ya era un secreto a voces este exploit del Blackbird, el que permite tener checkra1n en los A11 inferiores. Fueron ellos los que se los pasaron al equipo de checkra1n. Y lamentablemente este exploit no funciona en los A11. Por eso los iPhone 8 y iPhone 10 no tienen checkra1n con el Touch ID o con el Face ID porque falta otro exploit. Entonces, pero han hecho liberaciones y de hecho ellos también fueron mencionados en los contenidos de seguridad con exploit al kernel, aunque no sabemos si lo van a liberar. De hecho, hace un tiempo atrás hicieron un evento donde mostraron que tenían el jailbreak en la beta de iOS 14, ya era iOS 14 beta, y eso lo guardan ellos porque son exploits del 0 day. Eso quiere decir que nunca se lo han reportado a Apple. Apple ignora aquellas vulnerabilidades y los guardan para sus propias investigaciones, porque sabemos que un exploit te permite estar encontrando otros exploits. Entonces se los tienen ahí guardaditos porque es su gallina de huevos de oro, lo tienen ahí tranquilita nada más. Pero es como te digo, es que Pangu eso lo ha hecho mucho. Pangu ha hecho mucho siempre el enseñar en un evento mucho, que decíamos todos ya, pues si Pangu lo tiene, lo va a liberar. Y luego no liberaba nada. Nada liberaba. Y ahí nos quedábamos esperando, recordando esos años de iOS 9 cuando sí liberaba y ahora, ¿qué pasa? Claro, ahora estamos con un cover checkra1n, pues bueno, para los que tienen dispositivos más antiguos, pero para los más modernos estamos con un cover y Taurin. Más un cover, porque Taurin es más nuevo, pero bueno, es lo que nos queda. Pero lo que nos queda igual es un buen panorama, porque yo he visto que hay gente que ha estado en Taurin y regresa a Uncover por ciertos motivos. Y hay gente que ha estado en Uncover, como tú y yo, y pasaron cosas y nos fuimos a Taurin. Entonces podemos regodearnos, o sea, no es solamente una herramienta. No es un tema de competitividad entre las herramientas, sino que tenemos dos jailbreak para estar regodeándonos y estar eligiendo. Si no es uno, es el otro. Ahora, Manuel, para ir concluyendo, ¿qué consejos le entregarías a toda la gente? Bueno, hemos dado un montón a través de esta conversación, pero ahora como para resumir ahí, chicos, presten atención. ¿Qué les dirías? Pues lo mismo que dije en un vídeo. Si tienes jailbreak, quédate ahí. Sobre todo si lo tienes con un cover y Taurin, quédate, no tengas prisa, porque las prisas solo traen problemas, siempre. Y más no sabiendo qué versión de iOS va a tener el jailbreak. O sea, puede ser 14.5. Sobre todo para esos dispositivos que requieren de un cover o un Taurin, que se queden donde están. Los que tienen checkra1n, que hagan lo que quieran. Como si quieren actualizar, volver para atrás, quitar el jailbreak, ponerlo. Y los que no lo tienen, o sea, que no vayan a la par que Apple vaya firmando. Claro. Siempre que se vaya intentando quedar hacia atrás. Porque es más fácil tener un mucho más atrás de la última versión que Apple vaya firmando. Así es. Bueno, si yo tuviese que dar algún consejo, sería que se suscriban al canal de Mundos Apple. Le estén siguiendo en todas sus redes sociales. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Esperar en la versión más baja y ser súper pacientes, porque el día que llega es solo alegría. El día que llega es una felicidad tremenda. O sea, es como que estuviste esperando algo y finalmente sucedió. Creo que se puede llegar a un buen puerto siguiendo estos consejos. Y más consejos están en la página web de Manuel, así que vayan a visitarla, síganla en sus redes sociales. Todos los enlaces van a estar allí en la descripción. Así que, ¿algunas palabras de despedida, Manuel? Pues nada, que muy buen canal tienes. Te sigo todos los vídeos ahí con tu pizarrita, viendo todo lo que explicando. Y nada, que muy buen canal, buena gente tienes y pues nada, a crecer que estás cerca ya de los 100.000. Bueno, yo también te quiero felicitar por tu canal porque me apareció, como te hablaba esa vez en privado, el algoritmo de YouTube te tira. Uno ve cosas de jailbreak y me apareció Mundos Apple y me puse a ver los videos y me vi como 3, 4 videos seguidos. O sea, es como cuando empezás a ver una serie que te gusta y no puedes dejar de ver episodios. Me pasó lo mismo con tu canal, así que estoy seguro que a la gente que le gusta el jailbreak va a apreciar tu contenido. Así que sería todo por esta ocasión. Se despide Manuel desde España y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video, chicos. Bye, bye. Bye.